Exigencia. Personas de la tercera edad marcharon hasta la Avenida Libertador para solicitar respeto a sus derechos. Beneficiados. Ministro de Educación Elías Jagua recibió a adultos mayores y aseguró que el gobierno incrementó el número de pensionados. Notificación. Alcalde Alfredo Ramos informó que Fiscalía Militar iniciará una investigación en su contra. Caídos. En Mérida se realizó el acompañamiento fúnebre de Anderson Dugarte, mototaxista fallecido durante las protestas. Supuestos planes. Presidente de la República Nicolás Maduro aseveró que el pueblo venezolano ha derrotado la violencia orquestada por la oposición. Derecho a la Vida. Organización de Naciones Unidas en Venezuela manifestó su preocupación por las víctimas y la violencia en Venezuela. Temporada de la belleza. Inician casting regional rumbo a la noche más linda del año. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. En la narración de las noticias les acompañamos Carolina Zurbarán y Ángel López con lo más destacado hasta ahora. Comenzamos. La movilización de las personas de la tercera edad realizada aquí en Caracas, la cual pretendía dirigirse hasta la Defensoría del Pueblo, llegó hasta la Avenida Libertador, donde los manifestantes se encontraron con un representante del organismo público. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Así lucían los accesos a las avenidas Principal del Bosque y la Francisco Solano López, mientras iniciaba la concentración en la Plaza Brión de Chacaito. Un panorama que no disuadió a los abuelos de su intención de marchar. Tomaron rumbo por el bulevar, pero a pocos metros los esperaba otro piquete policial. La respuesta de los efectivos de seguridad fue esta. No obstante, minutos después se abrió un compás para la negociación. Trata de lograr hablar para que lo hagamos por la vía del bulevar, que es más pacífico. Claro que por allá. Yo voy al frente. Vamos a confiar en tu palabra. Escúchame, en tu palabra. Cuando la marcha, ustedes llegaron a Montalbán, yo iba al frente. No les echen bombas. Nosotros también queremos paz. La policía también quiere paz. ¿Cómo te llamas? Mónica Tineo. Que Dios los bendiga. La negociación dio resultado y la manifestación siguió avanzando hasta que un nuevo piquete la detuvo en la Avenida Libertador a la altura de Los Cedros, donde se encontraron con un representante de la Defensoría del Pueblo. Nosotros ya estamos cansados de traerle documentos a la Defensoría del Pueblo. Lo que queremos es respuesta de la Defensoría del Pueblo. Todo el mundo quiere arreglar esto con un documento. Todos los días llegan físicamente cantidad de personas a la Defensoría del Pueblo y se recibe toda la petición. Claro que sí, si ya le han llegado varias veces. Al final, los adultos mayores y demás manifestantes fueron dejando la Avenida Libertador, pero algunos, como este taxista de 80 años, no lo hicieron sin antes expresar el futuro que desean para el país. Lo mejor de la vida, paz, comida y medicina. Más nada, ¿verdad? Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Elías Jagua, ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, recibió en el Palacio de Miraflores a otros adultos mayores, los del oficialismo, y aseguró que el gobierno nacional aumentó el número de pensionados de 300.000 a más de 3 millones de beneficiarios. Liz Flores tiene esta información. Los adultos mayores recorrieron las avenidas del centro de Caracas y llegaron hasta el Palacio de Gobierno para manifestar su apoyo a Nicolás Maduro, presidente de la República. Apenas los pensionados eran una minoría de la inmensa mayoría de abuelos y abuelas que no tenían ninguna protección social, no llegaban a los 300.000. Hoy son más de 3 millones y ocupan el 90% de los abuelos y las abuelas de nuestra patria. Y Dios mediante, como se ha comprometido el presidente Nicolás Maduro, en los próximos meses vamos a llegar al 100% de los adultos mayores.
con su pensión. Según Elías Agua, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, a través de la Constituyente, convoca a todo el país a un diálogo nacional sin excluir a nadie. Una iniciativa que le dé un chance a la paz, que frene la escalada de violencia, que rompa con esa estrategia perversa y criminal de acumular personas asesinadas para hacer política. Nadie que haga política sobre la base de acumular dolores y sufrimiento para un pueblo, para unas madres, puede tener ningún buen propósito para la patria y para el pueblo. La política es el arte de convencer, no de matar. Les pedimos también que oren, que pidan, que clamen, porque cese la violencia y el asesinato de venezolanos y venezolanas por la obsesión de poder de unos pocos. El ministro Elías Agua dijo que la Mesa de la Unidad, la Conferencia Episcopal y Fe de Cámaras deben aclararle al país si están con la paz o con la guerra. Informó además que el gobierno nacional solicitó una audiencia al nuncio apostólico para lograr establecer un diálogo con los representantes de la Iglesia Católica. Desde Miraflores, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio de Iribarren, en Lara, Alfredo Ramos, informó que este viernes recibió una notificación por parte de la Fiscalía Militar donde se le da inicio a una investigación en su contra. Esta notificación coincide luego de que la Cámara Municipal aprobara su destitución. A través de su cuenta en Twitter, Ramos indicó que seguirá en la calle para repudiar la aprobación del acuerdo que lo separa de su cargo por parte de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela y reiteró su invitación a la manifestación convocada para este sábado 13 de mayo en el Parque El Cardenalito del Este. Este viernes, en horas de la tarde, cientos de merideños dieron sepultura al joven Anderson Dugarte, quien tras días de agonía falleció al ser impactado con un proyectil en el cráneo durante las manifestaciones el pasado lunes 8 de mayo en la ciudad de Mérida. Gabriela Gutiérrez nos amplía esta información. En el acompañamiento fúnebre estuvo el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, junto con directivos del gabinete regional. Manifestó sus condolencias a los familiares y precisó que estos crímenes violentos efectuados durante estos últimos días en la ciudad no van a quedar impunes. Ya basta de que caiga el pueblo de Mérida. Nosotros desde aquí estamos indignados y estamos absolutamente seguros de que estos crímenes que han hecho la derecha no van a quedar impunes. Germán Dugarte, tío de la víctima, sostuvo que es una verdadera pérdida la que ha ocurrido en su familia. Asimismo, expresó que es lamentable que estos actos continúen presentándose no solo en Mérida, sino en el resto del país. Se preparó porque ya recibía el título y le cegaron la vida a un trabajador de día a día. Hasta el momento ya son 3 los fallecidos que se han registrado en la ciudad. A estas lamentables cifras se suma la muerte de Luis Márquez y Jesús Leonardo Zulbarán. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que el pueblo de Venezuela ha derrotado todos los planes violentos e injerencistas promovidos a su juicio por la oposición. Afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente tendrá un peso histórico para consolidar la revolución. De esta Asamblea Nacional Constituyente de 2017 tendrá un peso histórico, así lo siento, así lo creo y así lo vamos a buscar, como el peso histórico del Congreso de Angostura en 1819. Será la consolidación de los horizontes de una revolución asediada, acosada, agredida. 2017 es el camino, es la opción que nos va a permitir recomponer la situación social, política, económica del país a través de un gran diálogo nacional y encaminar la superación del golpe de Estado y del intervencionismo imperial contra nuestro país. Es el poder constituyente el gran escudo del país hoy y es el poder constituyente la gran lanza para poder avanzar. El jefe de Estado aseveró que quienes se opusieron a la constituyente de 1999 son los mismos que rechazan el actual proceso constituyente. Fe de Cámara, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, la MUD
la conferencia episcopal y un puñado de traidores escondidos por ahí agazapados, que siempre los hay en todo proceso. Un proceso revolucionario verdadero nunca se entenderá si no surge la traición, velada con su puñal. Parte de los retos que tenemos todos los días que enfrentar. Aseguró que la oposición le teme a la constituyente por su carácter popular. Añadió que el voto será directo y secreto. Yo sé que esta constituyente da miedo a la oligarquía. Yo sé que hace temblar a mucho patiquín de oficio que ejerce como funcionarios por allá, en un gobierno por aquí y por allá. Porque Venezuela está abriendo un camino que es posible transitar. Convocar a la clase obrera. Si la clase obrera es la que crea la riqueza y produce para que los países funcionen, ¿por qué la clase obrera no puede tener diputados constituyentes? La clase obrera va a tener no menos de 100 diputados y diputadas constituyentes. Se los puedo adelantar desde ya. No menos de 100. Postulados y electos de manera universal, directa y secreta por los propios trabajadores. Varios millones. El primer mandatario nacional sostuvo este viernes una reunión con intelectuales y pensadores de 35 países para discutir la Asamblea Nacional Constituyente en Miraflores, donde reiteró su llamado a líderes políticos del país a participar en el proceso. La filial de la ONU en Venezuela manifestó su preocupación por las víctimas y la violencia en el país, pide que se garantice el derecho a la vida y que las manifestaciones se realicen de forma pacífica. El organismo llamó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al gobierno nacional y a la oposición a reactivar un diálogo sobre los temas más críticos, establecer un calendario electoral y respetar los derechos humanos. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, durante su visita a Maturín, expresó que la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro no será de élites, como a su juicio quiere la oposición, sino eminentemente popular y para el pueblo. Alexis Abreu nos informa. Cabello expresó que una vez establecida la Asamblea Constituyente en Venezuela, los sectores de oposición no podrán seguir atacando los diferentes programas sociales del gobierno nacional. ¿Qué va a ocurrir? Que no van a poder ellos, por ejemplo, seguir atacando las misiones, no pudieran eliminarlas, no pudieran aplicar la ley de estafa que aprobó Julio Borges, que permitía que las viviendas que entregó el gobierno sean embargadas, sean dadas bajo préstamos a los bancos para que los bancos se la quiten a las familias que tienen vivienda. Son logros que están allí, que se han alcanzado en estos tiempos de revolución, que deben quedar reflejados en una nueva constitución. Calificó las concentraciones opositoras de narcisos en la política. Indicó que la violencia la acompaña a los grupos extremistas de la derecha venezolana. Como ellos son narcisos en la política, ellos queman un autobús y se toman una foto. Estás ahí, vale, quemando un autobús y te tomaste la foto. ¿Qué esperas para que se aplique la justicia? Y el mundo ya sabe que la violencia la acompañan son los grupos extremistas de la derecha venezolana. Por último, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que se mantendrán firmes ante los constantes ataques por parte de la derecha venezolana y se enfocarán en la convocatoria de la constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó como arbitraria la detención de los dirigentes opositores Juan Rodríguez y Wilmer Azuaje. Almagro llamó a estar alertas ante el hostigamiento a políticos. Juan Rodríguez, coordinador regional en el estado Sucre del Partido Voluntad Popular, fue apresado el pasado jueves por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Por su parte, Azuaje, miembro de Primero Justicia, se encuentra privado de libertad desde el 2 de mayo, cuando fue capturado por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, confirmó este viernes que las acciones violentas registradas en algunas ciudades del país desde abril deben ser condenadas por todos los sectores de la sociedad, sin importar su posición política. Villegas instó a los venezolanos a colocar la cordura y el interés nacional por encima de las diferencias políticas y abogó por la paz en el país. Destacó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, asegurando que este proceso representa una vía para incluir a todos los sectores del país y así atender temas que involucran a los venezolanos.
En el estado Táchira, el Colegio Nacional de Periodistas y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de los Andes condenaron los ataques a medios privados en las protestas. En las últimas semanas, al menos 12 agresiones se han reportado. Aseguraron que en Táchira han sido recurrentes los ataques verbales e intentos de agresiones físicas a periodistas de medios regionales y corresponsales nacionales e internacionales durante protestas de ambas tendencias políticas, al punto que se hace imposible dar cobertura. Nada más que respeto para nuestro ejercicio profesional, respeto para nuestros colegas periodistas, pero también para los camarógrafos y fotógrafos, que son quienes se enfrentan a las piedras, a los gases y demás, porque nosotros tal vez podemos en algún momento quedarnos en algún sitio resguardados y ellos son los que nos cuentan qué terminó de ocurrir. Por su parte, la Escuela de Comunicación de la ULA Táchira condenó categóricamente el asesinato del joven colega Miguel Castillo. Pues nuestro compañero Miguel no va a compartir una pauta con nosotros. Nuestro compañero Miguel fue víctima de esa violencia que hoy agrede a periodistas, que no son actores políticos, que están en el medio para informar lo que pasa en Venezuela, que es su trabajo el que llega a cada casa, a cada rincón de Venezuela para decir qué es lo que está pasando. También el Colegio Nacional de Periodistas Sección Táchira extendió un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado a velar por el bienestar de los periodistas y a respetar su labor en la calle. André, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente no representa una modificación para la Constitución. Es necesario, se consideró necesario el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente para diseñar pues una nueva Constitución que en ningún momento va a suplantar definitivamente o en su todo a la Constitución de 1999. Dijo que el llamado para elegir una Asamblea Nacional Constituyente decretado por el presidente Nicolás Maduro no es necesaria una consulta popular previa para su convocatoria. Ese requisito sí era indispensable en el año 1999, cuando el presidente comandante eterno, Juan Rafael Chávez Frías, propuso pues la necesidad de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Fue necesario en ese momento por cuanto no existía en la Constitución de 1961 un procedimiento claro y expedito para que aclarara pues, o que estableciera quiénes tienen la legitimidad de esa convocatoria. Consideró que es constitucional la iniciativa al llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Explicó a los miembros de la Fuerza Armada los alcances de la propuesta del presidente. El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que el embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, no fue secuestrado el pasado jueves cuando venezolanos manifestaron en contra de la situación del país en el centro cultural donde se encontraba el diplomático. Méndez de Vigo resaltó que existe un dispositivo que garantizó en todo momento la seguridad de los diplomáticos y participantes en el acto dedicado al Comité de Víctimas de la Guarimba. El representante español indicó que las salidas del centro cultural nunca estuvieron bloqueadas y añadió que el propio embajador agradeció las medidas que se habían adoptado por parte de las autoridades españolas. El ex embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, afirmó que el bloque regional se convirtió en un arma de agresión contra nuestro país. Moncada señaló que desde el organismo se promueve la situación que vive Venezuela. A su juicio, la Organización de Estados Americanos es responsable de un ataque terrorista. Desde la Cancillería venezolana, el funcionario expresó que Estados Unidos ejecuta acciones para intervenir en el país. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea pedirán el lunes una solución pacífica a la crisis en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. Según fuentes europeas, los jefes de la diplomacia comunitarios insistirán en que todas las partes se abstengan de la violencia y respeten los derechos humanos. Las delegaciones de los 28 países ya han pactado unas conclusiones que se espera que se aprueben sin debate en el Consejo del lunes, en el que se prevé que los ministros subrayen que la violencia no resolverá la crisis que vive Venezuela y que los derechos humanos del pueblo venezolano deben ser respetados, incluido el derecho a manifestar pacíficamente. Así, los ministros pedirán a todos los actores políticos en el país que trabajen de manera constructiva en una solución pacífica a la crisis.
Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, denunció que acciones de la oposición han generado intranquilidad y desconfianza de inversionistas foráneos y nacionales. Diana Vázquez tiene los detalles. Faría sostuvo que la oposición busca caotizar al país para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, situación que a su juicio ha minado negativamente la economía venezolana. Se ha afectado de una manera drástica el estado Carabobo, donde hay un potencial extraordinario para el desarrollo del país y donde existen instituciones de infraestructura que son vitales para el suministro de bienes de consumo e insumos para la producción. Este es el principal puerto de nuestro país. El titular de Comercio Exterior e Inversión Internacional destacó la necesidad de incorporar en la Asamblea Nacional Constituyente que sea política de Estado la industrialización para la transición del modelo rentista. El tema de la industrialización, el tema de la sustitución de importaciones y sobre todo de la promoción de exportaciones no tradicionales. Es un tema que está ausente en este momento en la Constitución y yo pienso que ese es un tema que se debe involucrar. El ministro Jesús Faría ofreció las declaraciones durante un encuentro con el sector metal mecánico para promover el motor exportador como nuevas alternativas para las divisas. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. En Valencia, adultos mayores de oposición marcharon por un futuro mejor para sus hijos y nietos. Randolfo Blanco tiene los detalles. La marcha de los adultos mayores en Carabobo partió desde la avenida Cedeño con Bolívar de Valencia, atravesó todo el centro de la ciudad y culminó en la Plaza Santa Rosa. Nosotros ya se nos va la vida poco a poco, ya nos estamos yendo de aquí, pero queremos dejarle una Venezuela limpia, una Venezuela libre, una Venezuela de paz, de armonía, de amor. Caminando en silla de ruedas o apoyados en un bastón, los abuelos recorrieron toda la ruta por el futuro de sus hijos. Si nosotros no le seguimos los pasos a nuestra juventud, a nuestros hijos, que se han llevado ya a 40 de este mundo, imagínense ustedes si nosotros no tenemos la obligación patria de seguir ese ejemplo. Los abuelos exigieron también que se cumpla con el pago completo del Cesta Ticket aprobado por la Asamblea Nacional. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. En Táchira, autoridades de la Mesa Energética decidieron no abastecer de combustible a las líneas de transporte que permanecen cerradas o paralizadas por temor a secuestro o ataque de unidades. Marina Iglot nos amplía. Son 14 estaciones de servicio dispuestas para el transporte público en Táchira. Las operativas solo le venden gasolina a las unidades que laboran. Pero como hay un paro indefinido, eso quiere decir que no pueden ir o no deben ir a cargar combustible a nuestras estaciones. De todas maneras, estamos abiertos para atenderlo a aquellos que han decidido respetar al pueblo del Táchira, han decidido atender al pueblo de a pie, y estamos con ustedes. Por las protestas, 4 millones de litros de combustible han dejado de llegar al estado Táchira. PDVSA activó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento al tiempo que confirmó la quema de un cisterna de gasolina por encapuchados en el municipio panamericano. Evidentemente hay una investigación, se está trabajando, no se descarta ninguna hipótesis, pero lo que queremos significar acá es el rechazo contundente a estos grupos organizados. Hemos pasado de 60 despachos a 70 despachos diarios y por supuesto vamos a tener algunos retrasos, pero vamos a pasar por encima de los obstáculos que sean necesarios para garantizar. Entre tanto, la Mesa Energética de Combustible y la Fuerza Armada Nacional coordinan un plan de seguridad para garantizar el resguardo en las estaciones de servicio y el transporte de distribución. En Táchira, Marina Iglot, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, calificó como inaceptable la agresión que sufrieron los ciudadanos de la tercera edad, quienes marcharon para exigir reivindicaciones económicas. Me dicen que les echaron gas pimienta en la Plaza Abrión. Eso tiene que ser condenado, rechazado por todos los venezolanos. Nuestros abuelos son nuestra reserva moral. Los abuelos también tienen derecho a un futuro distinto a este presente de miseria y pobreza que hay en nuestro país. Capriles dijo que la calidad de vida de las personas de la tercera edad cada día está más comprometida debido a la grave crisis económica en el país. Criticó que no dejarán llegar a los adultos mayores hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para ser recibidos por Tarek William Saab. Creo que su actitud es absolutamente vergonzosa.
porque además él es el defensor del pueblo. O sea, si yo estuviera en la posición de él, no tendría policías aquí. Estaría aquí apersonándome para darle la cara a este abuelo, por ejemplo, que tiene 80 años, taxista de 80 años. Yo estaría aquí dándole la cara. Esta es la reserva moral del país. Insistió en que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta y que busca que no hayan elecciones. Pidió a la fiscal general Luisa Ortega Díaz que su denuncia vaya más allá del discurso. Dijo que este sábado se movilizarán en defensa de la Carta Magna y para exigir que se cumpla con sus peticiones. La Universidad de Miami, en Florida, Estados Unidos, otorgó el doctorado honoris causa al empresario Gustavo Cisneros. El presidente de la Junta Directiva de Cisneros, Gustavo Cisneros, fue investido como doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad de Miami, galardón que reconoce su trayectoria como empresario e impulsor de la región durante 5 décadas dedicadas al desarrollo estratégico de Cisneros y de América Latina. Gustavo Cisneros expuso a los estudiantes de la generación 2017 de los colegios de negocios e ingeniería de esa casa de estudios el poder de la juventud y la importancia de utilizar su educación como ciudadanos globales para convertirse en defensores de la paz, el progreso y la libertad. El empresario hizo un llamado a los jóvenes graduados a asumir un compromiso con sus países y abrazar los valores más profundos. This world will be shaped. Este mundo tendrá forma por sus visiones, por su imaginación, por sus ideas. Tienen herramientas como nunca antes, entrenamiento como nunca antes y oportunidades como nunca antes. Señoras y señores, este es su momento. Agradezco mucho haber estado con ustedes hoy. Thank you, thank you, thank you, and congratulations, class of 2017. Gustavo Cisneros aprovechó la ceremonia para indicar que Venezuela es hoy 2 Venezuelas y afirmó que hoy más que nunca es importante que ciudadanos y empresas sean una fuerza para el bien común. Momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. Ya venimos con más noticias. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Ana Julia Moreno necesita con urgencia Clexane de 120 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-716-5853. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Iris Varela, ministra para Servicios Penitenciarios e integrante de la Comisión Presidencial para la Constituyente, aseguró que la mayoría de los venezolanos quiere paz y rechaza los focos de violencia. Y además, la forma como han muerto compatriotas venezolanos que han estado acompañándolos a ellos en sus marchas, que les quitan la vida a quemarropa, o sea, muy de cerca, con armas no reglamentarias, no de fuego, ¿no? Armas que así fueran reglamentarias. Bueno, en este momento hay una prohibición de parte del presidente de la República de que nuestra Fuerza Armada utilice incluso esas armas para contener motines y solamente están utilizando agua y gases lacrimógenos. Es lo único que está utilizando nuestra Fuerza de Seguridad y Orden Público. La ministra Varela asegura que los líderes de oposición no se sientan a dialogar porque no tienen argumentos. El abogado Rafael Narváez calificó de peligroso que los tribunales militares estén juzgando a civiles, supliendo las funciones de la Fiscalía General de la República. Rafael Narváez recordó que son más de 1.800 personas detenidas en todo el país, algunas de las cuales están incomunicadas y próximas a ser juzgadas por la justicia militar.
El ministro de la Defensa planteó ante la opinión pública que no se estaban usando armas letales. Bueno, habría que preguntarse cómo han muerto los estudiantes, los jóvenes. Habría que preguntarse qué pasó allí de los 39 fallecidos, cuál fue la causa, hubo la experticia forense pertinente. ¿Le permitieron al Ministerio Público acceder a la experticia forense? Porque tengo la información que la parte militar no quiere darle acceso a la investigación penal. Rafael Narváez también estima que hay una erosión del debido proceso y del respeto a los derechos humanos que merecen reflexión y correcciones. Jason Guzmán, viceministro de Comunidades Educativas, exhortó a los líderes de oposición a respetar los centros educativos para que los niños no se vean afectados por brotes de violencia. El viceministro Guzmán encabezó una actividad en pro de la paz. Todos cuenten conmigo. 5, 4, 3, 2, 1, Con el lanzamiento de esos globos, repudieron el ataque ocurrido a la unidad educativa Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota, durante las manifestaciones de la oposición. Atacaron no solo con objetos contundentes, que podría alguien decir, bueno, somos tolerantes, y ya es un acto de intolerancia con un ataque de objetos contundentes, pero arrojaron bombas de pintura, bombas molotov, intentaron incendiar el techo. En el techo de la escuela hay 2 bombas molotov que estallaron, gracias a Dios no tomaron todo el techo de la escuela, no deterioraron toda la escuela. 2 impactos de balas que los muchachos han marcado en las paredes para identificar las acciones violentas, que bueno, que van deteriorando la escuela, pero más que deteriorar la escuela, afectan psicológicamente a los muchachos, a la familia. ¿Cuál es la necesidad verdadera de atacar un liceo? Si ellos quieren manifestarse, manifiéstense en las calles, sí, muy bien, pero no vayan contra instituciones públicas, no vayan contra instituciones educativas ni de salud, porque ya su protesta no se vuelve una protesta, se vuelve actos de terrorismo, porque están atacando una infraestructura, están atacando un lugar donde residen muchachos. Funcionamos ya aproximadamente 350 niños que son beneficiados con la misión música, y se encontraron algunos de los niños dentro de la base cuando fueron violentados en este lugar, cuando las hordas fascistas llegaron a atacar el espacio, viendo niños adentro siendo un blanco político por el mero hecho de estar dentro de unas instalaciones militares. O sea, si hay niños, hay un colegio, yo no creo que sea la manera de construir un país a través de la violencia, lanzando bombas, porque se lanzaron bombas, se atacaron las rejas del espacio. La coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, convocó a todas las madres venezolanas a acudir este domingo a las guarniciones militares de todo el país para exigir que se termine con el uso excesivo de la fuerza que asegura aplican los organismos de seguridad en las manifestaciones. Hoy queremos hacer un llamado a todas las madres de Venezuela y muy especialmente a las madres de los soldados, a las abuelas de los militares, a las tías de los policías, unidas. Todas las madres de Venezuela en todos los estados del país nos vamos a dirigir a las guarniciones a llevarle este mensaje, a la conciencia y al corazón de cada uno. Informó que la actividad se realizará entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. El Ministerio del Trabajo recibió la propuesta de convención colectiva de los trabajadores maderas del Orinoco, vencida desde hace 8 años, lo que permitirá, según señala una de las cláusulas, el desarrollo industrial por parte de 2.000 trabajadores comprometidos a garantizar la productividad. Juan Arias, ministro de Empresas Básicas, Estratégicas y Socialistas, destacó que sin protestas y en 3 meses se logró llegar al acuerdo final que dinamizará al sector forestal. A pesar de guarimbas, a pesar de que en muchas partes del país, grupitos con una visión de destruir la armonía y el país, porque a veces arremeten contra árboles, arremeten contra alumbrados públicos. Bueno, los compañeros están generando vida en el bosque de Uberito y en los bosques de Venezuela. Jean Urdaneta, presidente de Maderas del Orinoco, aseguró que se hizo justicia social con la clase obrera y el país. Enhorabuena, vemos nuestra nueva convención colectiva y enhorabuena vemos que en plena guerra económica se estén dando estos resultados en Maderas del Orinoco. Bienvenida a la paz en Maderas del Orinoco, bienvenida el diálogo y bienvenido al trabajo productivo de nuestra clase obrera.
El sector forestal espera que en la Asamblea Nacional Constituyente se plasme el modelo productivo para el superamiento del rentismo petrolero de las empresas del Estado Bolívar. El exministro de Educación, Héctor Navarro, rechazó la convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro de realizar una Asamblea Nacional Constituyente y calificó la medida como sectaria. El exministro aseguró que desde la propuesta de la constituyente se ha comenzado a transitar un peligroso camino hacia un sistema que no tiene nada que ver con el socialismo. Informó que en compañía de otros ciudadanos llevó un documento al CNE en el que pide al ente electoral que rechace la propuesta hecha por el Ejecutivo Nacional. Andrés Eloy Méndez, presidente de Conatel, entregó 3 emisoras comunitarias en el estado Falcón. Liz Flores tiene esta información. La comuna socialista José Leonardo Chirino recibió de manos del presidente de Conatel los equipos de transmisión para la nueva emisora FM inaugurada en el sector Macanilla del estado Falcón. Los habitantes de Santa Cruz de Bucaral y del municipio Bolívar también cuentan con 2 nuevas emisoras comunitarias. Aquí estamos montando emisoras comunitarias de amplio espectro, más grandes que las privadas. Y esa es la que vamos a montar aquí. Emisoras constituyentes, emisoras comunitarias, poder popular, eso tiene que estar en la constituyente, porque son los sujetos históricos. Entonces ellos vienen y dicen, no, es que Chávez en el 99 no planteó eso. A ver, los anticristos hablando de la Biblia, los anticristos hablando de Cristo, los antichavistas ahora van a defender el chavismo. No, es que Chávez no habló de... Bueno, porque no existía el poder popular, pero en el 2008 sí lo planteó en la reforma. Aseguró además que a través de la constituyente las fuerzas chavistas defenderán los logros sociales. Todos estos derechos, todo esto que se vive hoy en la Venezuela de Chávez, en la Venezuela chavista, las emisoras comunitarias, las comunas, los consejos comunales, los colectivos culturales, nuestra milicia, las misiones, el poder popular, los médicos cubanos, los CDI, las universidades populares, todo esto tenemos que convertirlo en letra y en constitución porque no nos vamos a dejar quitar nuestros derechos. En Macanillas, Conatel instalará un punto de acceso satelital que tendrá computadoras, internet, telefonía fija y sala de formación para la comunidad. Andrés Eloy Méndez también recuperó la Casa José Leonardo Chirino para el fortalecimiento de las tradiciones culturales del país. Informó el presidente de Conatel que en el mes de junio entregará 2 nuevas emisoras comunitarias en los municipios Federación y Sucre, para así crear una red de emisoras comunitarias en este estado. Además dijo que no permitirá el uso ilegal del espectro radioeléctrico. Desde el estado Falcón, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, calificó de inconstitucional la destitución del alcalde del municipio Iribarren en Barquisimeto, Alfredo Ramos. Para Falcón, la decisión de los concejales del PSUV de destituir al alcalde Alfredo Ramos es además irregular y fraudulenta. A su juicio, pretender destituir a un funcionario electo por el pueblo a través de actos ilegales es absolutamente antidemocrático. Falcón aseguró que su partido, Avanzada Progresista, y los concejales del municipio Iribarren expresan su apoyo al alcalde. En Maracaibo, las fuertes lluvias registradas en las últimas horas inundaron varios sectores. José Leonardo Nava nos dice que neonatos del Hospital Materno Infantil Raúl Leoni tuvieron que ser evacuados ante el colapso de las instalaciones. Al menos 7 horas de precipitaciones provocaron que todas las áreas del Hospital Materno Infantil Raúl Leoni, ubicado en el sector El Marite de Maracaibo, quedaran completamente inundadas tras el desborde de la Cañada Fénix. La emergencia de pediatría fue la más afectada. Empezaron a meterse las aguas por la parte de pediatría, donde nacieron afectados todos los niños que están aquí en el retén. La parte de obstetricia también fue afectada. Incluso a las 6:20 de la mañana tuvimos que atender un parto en las condiciones porque el hospital subió más de 2/4 las paredes. Estamos evacuando a los niños para otros centros de salud que nos están prestando el apoyo. Tenemos 23 pacientes hospitalizadas. Estamos viendo quiénes pueden darse de alta y quiénes tienen que ir a otro centro hospitalario. Al menos 1.500 familias y 300 viviendas de las comunidades de Arismendi, Casiano Lozada, El Varillal y Simón Bolívar resultaron afectadas debido a que el nivel del agua superó 1 metro de altura dentro de sus viviendas. Las operaciones del metro y del terminal terrestre de Maracaibo tuvieron que ser suspendidas temporalmente.
a lo que entró el agua, se cayó una de las habitaciones que habían aquí, dos habitaciones como le estoy diciendo, el cual se perdió todo porque se llevó la cocina, el televisor, el ventilador, la cama se echó a perder. Según las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, las fuertes lluvias también provocaron un incendio en las subestaciones de Corpelec, Miranda y Libertador, que afectó al menos a 8 circuitos, originando inmediatamente la activación de un plan de contingencia para restablecer el servicio. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que tienen identificados a los responsables del asesinato de 2 personas en el estado Mérida tras manifestaciones. El primer caso donde lamentablemente fallecieron 2 personas, un criminólogo de las fuerzas chavistas de la gobernación del estado y un obrero del hospital universitario de los Andes. Están muy adelantadas las investigaciones, ya tenemos 6 personas identificadas. Están ahorita librándose las órdenes de aprehensiones, los allanamientos, las capturas. Reverol advirtió que quienes ataquen contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana serán sometidos a la justicia militar penal. Ataque a nuestros centinelas, ultraje a nuestros centinelas o daño a los bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también instigación a la rebelión, van a ser sometidos pues a la justicia penal militar. Fue robada en el estado Carabobo la estación de Venevisión Tele 13 ubicada en el sector Los Colorados. Esta estación es usada como corresponsalía para transmitir material de la zona a Caracas. Debido a los daños, el sistema de microondas quedó fuera de servicio, mientras que el cableado eléctrico fue sustraído en su totalidad y los sistemas del aire acondicionado fueron desarmados por los delincuentes. Hasta los momentos no se tiene energía eléctrica comercial ni del motogenerador en el sitio. Desde el Noticiero Venevisión hacemos un llamado a las autoridades para que inicien las averiguaciones, sean capturados los responsables y sea aumentada la vigilancia en la zona. El director de Seguridad Ciudadana de El Hatillo, Einer Giuliani, confirmó que se pagó una alta suma de dinero a los delincuentes que mantuvieron secuestrados a 2 empresarios y a pesar de ello los asesinaron. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Fueron secuestrados por un grupo de sujetos en el estacionamiento subterráneo de un conocido centro comercial de la urbanización La Boyera. Los delincuentes ingresaron a la instalación presuntamente en un taxi y una motocicleta de alta cilindrada, razón por la cual las autoridades presumen que se trata de un grupo de 3 o 4 personas quienes sometieron a los empresarios. Posterior a que hacen el secuestro de estas personas, empiezan a hacer una negociación con algunos familiares para que les hagan un pago de dinero, que en este caso pagaron dólares y unas prendas, unos relojes. Los empresarios mantenían una compañía de arquitectura en el centro comercial donde fueron secuestrados y los familiares no hicieron contacto con ningún organismo de seguridad hasta después de hacer el pago por el rescate. Posteriormente fueron encontrados en la autopista Caracas-La Guaira con disparos en la cabeza. Cerca de las 10 de la noche que se dirigen a la División Nacional contra Secuestro a informar del hecho. Según información extraoficial que manejamos, el cadáver de las personas tiene una data de muerte del día jueves, o sea, del día de ayer a las 7 de la noche. 3 horas después de que habían fallecido es que se enteran los organismos de seguridad ciudadana para atender el caso. Apuntó el secretario de Seguridad Ciudadana de El Hatillo que este no fue un secuestro exprés, porque los delincuentes estaban esperando a sus víctimas, pero aún no se tiene claro el móvil del hecho. Cabe destacar que este es el segundo secuestro que ocurre dentro de la jurisdicción del municipio de El Hatillo en lo que va de año. Entre tanto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentra tras la pista de los autores intelectuales y materiales de este doble asesinato. En La Boyera, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. En el Valle fue asesinado uno de los escoltas del despacho del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, identificado como Juan Carlos Páez, de 34 años de edad. Páez se encontraba en el sector La Ceibita del Valle, jugando la final de un torneo de básquet. Durante el descanso, un conocido le llamó desde un callejón y cuando este se acercó, recibió al menos 10 disparos. Según familiares, la víctima no fue despojada de sus pertenencias, por lo que se descarta el robo como móvil del crimen. En otros sucesos, el ingeniero Luis Francisco Cedeño Fuente, profesor titular de la UNEFA, fue asesinado tras un intento de robo del vehículo en el que viajaba con su esposa e hija en Ocumare del Tuy. Amigos y familiares lamentan su pérdida y exigen justicia.
Los delincuentes le atravesaron un palo en la vía y él fue a retroceder y producto de ese retroceso le impactan 6 tiros y uno se lo colocan en el cuello a este sector y muere instantáneamente. En otras informaciones, un secuestro frustrado en Artigas terminó con 7 delincuentes muertos, integrantes de la banda Los Pipoteros y Los Perplus. La Policía Nacional Bolivariana respondió al llamado de los habitantes de la comunidad. Carlos Arteaga, estudiante de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, fue asesinado de un disparo en el fémur por antisociales que trataron de robarle en la estación del metro La Bandera. El estudiante se dirigía a la casa de estudios. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, celebración. El Papa Francisco ya está en Portugal para la canonización de los pastorcitos de Fátima. Todos se los contamos al regreso. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador: agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja, cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Patricia Betz-Horner necesita con carácter de urgencia Microcer Forte de 16 miligramos. Favor comunicarse al siguiente número telefónico de contacto: 0416-939-9001. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos lo que pasa en el mundo con la constructora Odebrecht, salpicada por corrupción, que colaborará con la justicia argentina. Cercanos al presidente Mauricio Macri podrían estar vinculados a este escándalo. La empresa brasileña propuso al procurador Federico Delgado un acuerdo de cooperación mediante el cual revelarán a los presuntos responsables y coautores de los sobornos en el país. De acuerdo a la policía de Brasil, la compañía IEXA, la cual formó el grupo Macri, también participó en la trama de fraude. Además, fiscales argentinos sospecharon de exfuncionarios kirchneristas quienes se encargaban de contratar obras públicas. El Papa Francisco llegó a Portugal para participar en el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima a los pastorcitos. El sábado será la canonización de los hermanos Jacinta y Francisco Marto, quienes junto a su prima Lucía presenciaron a la Santísima Madre. En Panamá, el partido Cambio Democrático del expresidente Ricardo Martinelli negó recibir dinero de Odebrecht en 2014. Así lo aseguró el portavoz del exmandatario Luis Eduardo Camacho. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump advirtió al exdirector del FBI, James Comey, que no revele sus conversaciones a la prensa. El ex jefe de la agencia federal investigaba la relación de Rusia con la campaña electoral del mandatario. Un ciberataque masivo afectó a empresas e instituciones en más de 74 países a nivel global. Telefónica de España fue la más perjudicada por el virus. Mientras tanto, en Reino Unido el hackeo se extendió en una docena de hospitales. Cerramos en Pakistán, donde 25 muertos y 30 heridos fue el saldo de víctimas tras un ataque perpetrado contra el convoy en el que viajaba el vicepresidente del Senado. El funcionario se encuentra estable de salud. El autodenominado Estado Islámico reivindicó el atentado. Con esto hacemos una pausa. Al regreso, temporada de la belleza. Inician casting regionales rumbo a la noche más linda del año. Los detalles se los contamos al regreso junto a Carielis Cuadros. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso.
Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Se necesita con carácter de urgencia levofloxacina o ciprofloxacina de 500 miligramos. Favor comunicarse a los siguientes números de contacto: 0416-704-2100 o el 0414-018-5193. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos las noticias del espectáculo con el Miss Miranda 2017. La temporada de la belleza inició y con ella los castings regionales rumbo a la noche más linda del año. Este jueves fue la gala final del Miss Miranda 2017, organizada por Esteban Velázquez. 40 chicas compitieron por las bandas de rostro, figura, elegancia, internet y talento, entre otras. El cuadro quedó conformado por 9 candidatas que inician la búsqueda de la banda del Miss Miranda, rumbo al Miss Venezuela en la Quinta Rosada. Durante el evento, Casey Sayago, Miss Venezuela 2016, dio un sentido discurso y agradeció el apoyo. La soberana recordó que se inició en este concurso de la mano de la organización Miss Miranda. Cerramos con Arán de las Casas, quien estrena su nuevo sencillo, Me Gusta. Después de 2 meses de preparación musical, Arán de las Casas estrena Me Gusta, bajo la producción del colombiano David Tovar y letra del ex integrante de Somos Tú y Yo. El videoclip del sencillo, dirigido por César Luis, se estrenó en todas las plataformas digitales y cuenta con más de 100.000 reproducciones. Para finales de marzo, el cantante de género urbano prevé lanzar un tema feat con los Cadillacs. El video comenzará a rodarse la próxima semana. Y que me enamora, amora. Hay algo que me gusta de ti. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Hacemos una pausa y al regreso tenemos deportes. Ya venimos con más noticias. No se aparten. Paciente oncológico necesita con carácter de urgencia los medicamentos adriamicina o epirubicina en ampollas de 50 miligramos. Favor comunicarse a los siguientes números de contacto: 0426-112-4010 o 0426-640-8223. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con fútbol europeo porque el Chelsea necesitaba solo un triunfo para lograr su 6º título de la liga inglesa. Los nuevos campeones de la Premier League vencieron como visitantes al West Bromwich Albion de Salomon Rondón, con quien jugaron los 90 minutos. El gol de Batshuayi a los 9 minutos del final le sirvió al Chelsea para ganar su 5ª Premier League, ya que solo había ganado una liga en el formato anterior, en 1955. La victoria sitúa al equipo londinense con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el Tottenham Hotspur. El técnico Antonio Conte reconstruyó un equipo que terminó en 10º lugar en la pasada temporada y se convierte en el 4º entrenador italiano que gana el título de la liga en Inglaterra. En el béisbol de las Grandes Ligas, todo está listo para que los Yankees de Nueva York rindan honores a Derek Jeter, retirando el número 2 del jugador este domingo. El último uniforme de los Yankees, con número de un solo dígito, será removido por la organización neoyorquina y revelarán la placa de Jeter en el Parque de los Monumentos previo al juego contra los Astros. Derek Jeter será el 22º jugador en la historia de la franquicia al cual se le retirará su número y el primero desde que sus compañeros de juego Bernie Williams, Jorge Posada y Andy Pettit se les retiraran sus números durante la temporada 2015. El capitán de los Yankees, por mucho tiempo y 5 veces campeón de la Serie Mundial con la organización, aseguró que fue él mismo quien eligió tener la ceremonia el domingo como tributo a su madre Dorothy. Bueno, con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.